Cuando pensamos en el mundo antiguo, automáticamente nuestra mente se llena de imágenes icónicas, las imponentes pirámides egipcias, los profundos filósofos griegos como Sócrates y Pitágoras, o el majestuoso Coliseo romano y los emocionantes y sangrientos espectáculos de gladiadores que allí se vivían. Y claro, estos son los cimientos de la Edad Antigua que aprendemos en las aulas. Sin embargo, la historia, con su complejidad y profundidad, tiene mucho más que revelarnos. Lo que las culturas y civilizaciones pasadas tienen para contarnos es vasto, sorprendente y, francamente, extraño. Los pueblos antiguos poseían tradiciones y rituales que hoy consideraríamos insólitos, regidos por leyes y códigos morales que cualquier persona en la actualidad catalogaría inmediatamente como repugnantes o brutales. A pesar de todo esto, el mundo antiguo no solo era primitivismo, también albergaba una inteligencia y sofisticación tecnológica que aún hoy nos sigue maravillando. A continuación, exploraremos 23 datos curiosos y asombrosos sobre estas civilizaciones antiguas que, definitivamente, se saltaron en tu clase de historia. Prepárate, porque algunos de estos hechos son simplemente extraños, y otros son asombrosamente modernos. 1. El repugnante uso del excremento en la medicina antigua. Puede que suene repugnante, pero algunos sabios de la antigüedad decidieron emplear el estiércol como medicina, ya sea para bien o para mal. En buena parte del mundo antiguo, el excremento se usaba con relativa frecuencia para tratar ciertas dolencias. Resulta sorprendente la cantidad de escritos de la antigüedad, especialmente romanos, que relatan sobre la curación de heridas y tratamientos para enfermedades que usaban como base el excremento humano. Los egipcios, por su parte, preferían el estiércol de animales. Aunque por un lado esto pudo haber causado tétanos, es cierto que la microflora de los excrementos de ciertos animales contiene antibióticos. De hecho, hay escritos que dejan constancia de que el uso de excremento de mosca por parte de los egipcios les daba buenos resultados. Un dato adicional, los antiguos griegos adaptaron un peculiar método anticonceptivo egipcio hecho a base de excremento de cocodrilo. 2. La antigua India y el origen de la cirugía plástica. En la antigua India se llegó a practicar lo que se cree fueron las primeras cirugías plásticas exitosas. La rinoplastia, cirugía de nariz, era la más requerida, y sus primeros procedimientos exitosos se remontan al siglo VI a.C. Un dato fascinante es que, en lugar de las suturas modernas, los cirujanos de la época utilizaban hormigas para cerrar las heridas. Las pinzas o tenazas de la hormiga bengalí funcionaban de manera similar a unas grapas modernas. 3. El silfio, el contraceptivo secreto de Roma. Según evidencia anecdótica, el fármaco de elección para la anticoncepción de las mujeres romanas era el tallo de silfio. Una sola dosis de la resina de esta planta inducía la menstruación, lo que hacía que la mujer fuera temporalmente infértil. Y en el caso de un embarazo, la menstruación inducida podía conducir a un aborto espontáneo. Los romanos valoraban tanto el silfio que creció de manera desenfrenada en la ciudad de Cirene, actual Libia, hasta que su uso excesivo llevó a su extinción. 4. Los egipcios inventaron la primera pasta de dientes. Los primeros indicios que tenemos sobre la pasta dental provienen del antiguo Egipto. Los textos históricos encontrados hacen referencia a la elaboración y uso de un producto abrasivo y con un intenso sabor. Estaba compuesto principalmente por piedra pómez pulverizada, agua, uñas de buey trituradas, cáscara de huevo, sal y pimienta. Para disimular la intensidad y prevenir el mal aliento, solían incluir hojas de menta fresca o flores. 5. Los romanos usaban orina como enjuague bucal. Muchos pensadores e historiadores romanos, como Catón el Viejo y Estragón, hablaban de remedios para blanquear los dientes, aclarar barbas y tratar dolores de cabeza con remedios hechos a base de orina. Esto se debe a que la orina contiene amoníaco, que es uno de los mejores agentes limpiadores naturales del planeta. 6. Los mayas y la deformación craneal con forma de mazorca. Los mayas estaban obsesionados con el maíz y creían que los humanos estaban hechos de él. Por ello, hacían que la cabeza de sus hijos se pareciera a una mazorca. Para lograrlo, los mayas ataban firmemente las cabezas de los bebés en una cuna compresora durante los primeros días de vida. Creían que la razón y la conciencia se encontraban en la parte más superior de la cabeza.
7. La prueba de embarazo egipcia extrañamente efectiva. Un antiguo papiro egipcio, alrededor de 1350 a.C., relata un ritual de embarazo. La mujer debía orinar varios días sobre semillas de trigo y cebada. Si la cebada crecía, sería un varón; si crecía el trigo, indicaba una niña. Los científicos creen que los elevados niveles de estrógeno en la orina de las mujeres embarazadas podrían haber sido la clave del éxito. 8. Faraones y moscas, esclavos cubiertos de miel. Pepi II fue un faraón del antiguo imperio egipcio. Es conocido por su curiosa y cruel solución para ahuyentar a las molestas moscas. Siempre iba acompañado de varios esclavos cubiertos de miel. La idea era que los insectos se pegaran al cuerpo de los esclavos, dejando al faraón sin molestias. 9. El gestos del dedo medio, la ofensa máxima griega. El popular gesto de sacar el dedo medio tiene su origen en la antigua Grecia como una señal destinada a ofender gravemente al receptor. El denominado gesto katsupigon era la muestra más insultante posible. El término también se refería a un hombre sometido a la penetración anal, siendo la pasividad sexual muy mal vista para un ciudadano, algo reservado únicamente a esclavos. 10. Besar en la boca en público era obsceno. En la cultura grecorromana, los besos románticos entre hombres y mujeres eran considerados obscenos. El darse besos en la boca apasionadamente a la vista de todos se consideraba una violación directa al código moral que toda mujer romana respetable debía seguir. Incluso un hombre que no se ajustara a las normas sexuales masculinas podía caer en la impudicia feminizante, una especie de desvergüenza sexual. 11. Un pene grande no era un signo de virilidad en Roma. En la antigua Roma, un pene grande era asociado con los bárbaros y con los tontos. Las esculturas y pinturas que representaban a héroes romanos, políticos o atléticos, mostraban genitales pequeños y compactos, similares a los de los niños púberes. Hablar de penes grandes se utilizaba generalmente para representar a los esclavos o para chistes de mal gusto. 12. La costumbre persa de beber en exceso. Para determinar la verdadera fiabilidad de una decisión importante, los antiguos persas tenían un ritual de reflexión en donde se emborrachaban con vino. Creían firmemente que solo se podía decir la verdad cuando se estaba bajo los efectos del alcohol. Si después de beber en exceso seguían a gusto con la idea, era considerada la decisión correcta. 13. La alta posición social de los enanos egipcios. Los enanos del antiguo Egipto disfrutaban de una posición social significativamente elevada y eran tratados con inmenso respeto. Creían que contaban con el favor divino. Se desempeñaron como joyeros, portadores de copas de la nobleza e incluso llegaron a ocupar cargos oficiales en el gobierno. El panteón egipcio contaba con dioses de baja estatura, como Bes, dios de la suerte y el baile. 14. Padres romanos con derecho a vender a sus hijos. Los hombres de la antigua Roma ejercían una autoridad total sobre sus esposas e hijos, conocida como patria potestas. El patriarca podía vender a su propio hijo como esclavo, con la peculiar condición de solo poder hacerlo 3 veces. Adicionalmente, la ley romana dictaminaba que el patriarca debía deshacerse de los bebés nacidos con deformidades obvias. Afortunadamente, no era una práctica frecuente. 15. Los gatos egipcios eran criados para sacrificios. Aunque el gato es el animal más asociado con Egipto, los antiguos egipcios no los veían como mascotas. Hay suficiente evidencia para creer que solo fueron criados para vendérselos a los adoradores como ofrendas religiosas, con el fin de complacer a sus dioses, y luego ser sacrificados en el templo. 16. La brutal eugenesia de Esparta. Los espartanos practicaban la eugenesia con una aterradora naturalidad. Todo recién nacido era presentado a los ancianos, y si el niño no se veía sano y robusto, daban la orden para que el bebé fuese enviado a la apotetai, un precipicio donde se deshacían del recién nacido, con el fin de no contaminar el linaje. El historiador Plutarco relata que las mujeres de Esparta no lavaban a sus bebés con agua, sino con vino, para probar su temperamento. 17. El misterio de los pueblos del mar. Según varias fuentes históricas, un grupo misterioso y desconocido aterrorizó gran parte del mundo antiguo a finales de la Edad de Bronce. Esta horda de guerreros navales invadió a los egipcios y otros pueblos alrededor del Mediterráneo entre los años 1400 y 1000 a.C.
los investigadores modernos los bautizaron como los pueblos del mar. Su identidad es un completo enigma, y solo se confirma su existencia gracias a las inscripciones dejadas por los egipcios, quienes los describían como norteños, sugiriendo que provenían de Europa o Asia Menor. 18. Los americanos antiguos y la primera momificación. Las pruebas arqueológicas nos demuestran que el pueblo chinchorro, que vivió en el litoral del desierto de Atacama en Chile, había estado momificando a sus muertos 2,000 años antes que los egipcios. A sus difuntos se les retiraba la piel, los músculos y los órganos para rellenarlos, antes de volver a coser la piel y colocar una curiosa máscara sobre la cara. 19. El primer plan de salud gubernamental documentado. El antiguo Egipto poseía el primer plan de salud gubernamental documentado de la historia. Los egiptólogos tienen evidencia en registros de Luxor, donde los artesanos del siglo XII a.C. que construyeron las tumbas de los faraones podían tomar un día de enfermedad pagado y hasta recibir chequeos médicos gratuitos. 20. La primera computadora del mundo en la antigua Grecia. Los antiguos griegos desarrollaron una especie de computadora primitiva, el mecanismo de Anticitera. Este reloj astrológico increíblemente complejo usaba engranajes para imitar los movimientos de los planetas. Sus mediciones eran tan precisas que permitían a los eruditos griegos predecir eventos celestes como eclipses y fases de la luna. Una tecnología igual de compleja no volvería a aparecer sino hasta el desarrollo de relojes astronómicos mecánicos en la Europa del siglo XIV. 21. Los griegos y el temor a los muertos vivientes. En la antigua Grecia, el temor a que los muertos se levantaran era tan real que a las personas consideradas regresados, víctimas de asesinato o personas con deformidades, se les incineraba o desmembraba antes del entierro. Luego, sus tumbas se cubrían con piedras pesadas para evitar que el cuerpo se levantara. 22. Los collares de perro ya se usaban en la antigüedad. En el apogeo de la civilización egipcia, el uso de collares y correas era algo estándar en el adiestramiento de perros. Por su parte, los granjeros griegos preferían que sus perros usaran collares de cuero con pinchos, que denominaban melos. Estos protegían sus cuellos de la mordedura de los lobos cuando intentaban atacar a los rebaños. 23. La esvástica, símbolo de espiritualidad y buena fortuna. La esvástica se ha encontrado en cientos de culturas de todo el mundo. Fue concebida como un símbolo de suerte y espiritualidad en gran parte de los pueblos antiguos. El término esvástica significa en sánscrito bienestar. En el siglo XIX, académicos alemanes notaron las similitudes del sánscrito con la lengua germana, por lo que el símbolo, que alguna vez fue positivo, fue trágicamente pervertido por los nazis al apropiarse de él. Definitivamente, la historia puede ser tan extraña como cautivadora. Estas 23 curiosidades del mundo antiguo no solo confirman lo diferente que era la vida en el pasado, sino también lo compleja y avanzada que fue la humanidad incluso en sus albores. Esperamos que este video te haya sido sumamente útil y que ahora veas estas antiguas civilizaciones con una perspectiva totalmente nueva. Si tienes algo que agregar sobre alguna otra curiosidad fascinante, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que ellos también se asombren con estos 23 datos que no te enseñaron en la escuela.